segundo bloque de Hoy por Hoy. Bueno, ya lo anticipábamos los temas en el primer bloque. Y ahora uno de los temas que también termina siendo sensible. La gente quiere saber, la gente quiere informarse, quiere transparencia, quiere creer también en las cosas que se le dice. ¿Y de qué manera se lo hacen? A través de la información. De la información. Del acceso a la misma. Y estamos constantemente en este debate de información pública. ¿Sirven las normas que se han hecho? La otra vez analizábamos con algunos jurídicos la ley de la información pública de la provincia de Misiones y supuestamente es una ley realmente ejemplar. Pero ¿qué es lo que sucede? No se cumple. La aplicación y claro, la aplicación de la misma. Y si lo que te informan o lo que te dicen es lo real. Ese es lo real. problema. ¿Le crees? Y también, por ejemplo. En cuanto al tiempo también de entrega, ¿no? Sí. De los informes o de los números. Bueno, en fin, es un debate sin duda que siempre es constante y ahora obviamente toma mayor marco de interés general a partir de toda esta situación que se sucede a nivel nacional, ¿no? Porque a partir de varias denuncias y a partir, sobre todas las cosas, hay como un delay entre lo que es la justicia y los medios de comunicación. Primero salen los medios de comunicación, después la justicia. Sí, la justicia reacciona. A ver, yo quiero dar un paréntesis en esto. O sea, los jueces que hoy están actuando como si fuesen superhéroes para la sociedad, fueron jueces que durante 12 años estuvieron callados. Ni hablar acá en la provincia de Misiones. La connivencia que hay entre lo que es el poder político, digo, y de turno, porque todos los poderes de turno, casi todos hicieron lo mismo, siempre tuvieron cierta connivencia con la justicia, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, una imagen vale más que 1000 palabras. No puede ser que recién en el momento en el que López está enterrando el dinero, se disparen una serie de medidas judiciales. Claro, o sea, ¿qué necesitamos? ¿Que más López entierre el dinero? Claro, y la otra vez hacían un planteo interesante. Dicen, se habla mucho de la ley del arrepentido, pero pará, en realidad, más allá del arrepentimiento de la persona que cometió el delito y que encima de todo tiene que probar lo que dice. Sí. O sea, si digo, Carla tiene valijas en su casa, la justicia deberá ir a su casa y ver si esto es cierto o no. Pero a ver, más allá de eso, en realidad los jueces tienen que trabajar, los fiscales tienen que investigar. O sea, más allá de la ley del arrepentido, se tiene que investigar, cosa que no se hizo durante mucho tiempo. Y bueno, nosotros acá tenemos un eslogan interesante: la información te hace menos vulnerable a todo este tipo de situaciones. Por eso es importante acceder a la misma. Estamos, señora, señor, de su izquierda a su derecha en la pantalla, lo tenemos a Alberto Holz, él es solicitante de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo tenemos al concejal de la Unión Cívica Radical, Martín Arjol. Y la tenemos a Mabel Oviedo, ella es del Observatorio del Acceso a la Información Pública. A los tres, muy buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por la invitación. No, a ustedes tres. Comenzamos por las damas, ¿les parece? Bueno, Mabel Oviedo, del Observatorio de Acceso a la Información Pública, cuéntenos un poco, ¿hoy se accede realmente a la información pública? ¿Es veraz la información que nos dan desde las instituciones públicas? La respuesta depende de cada caso. Lo primero que hay que resaltar es la poca difusión que sigue teniendo el derecho a acceso a la información pública y muy pocos ciudadanos solicitando información pública. También poquísimos periodistas. O sea, la ley está, pero en 4 años tenemos 200 pedidos. O sea, que un promedio de 50 pedidos por año. 50 pedidos por año. Es muy poco. ¿Y hacia quiénes? Y hacia distintos poderes. Por ahí no se puede tampoco, las estadísticas, como toda estadística, depende de qué datos se toman, pero hay periodistas, hay un 0,7% pidiendo. Y no podemos contabilizar tampoco a las asociaciones, a las organizaciones civiles que piden. ¿Por qué? Porque hay una gran valla en la reglamentación de la ley que impide a las organizaciones, a las personas jurídicas hacer los pedidos, salvo que tengan autorización de la Asamblea, acompañando la orden del día el orden del día de la Asamblea y la autorización. Eso es ridículo, o sea que es más gravoso hacer una solicitud de acceso a la información pública que presentarse a un juicio, por ejemplo. Claro, te entiendo. Entonces son cuestiones que hay que reformular, que le habíamos solicitado a Franco y a Lensken en su momento,
Y bueno, ahora tenemos pedida una audiencia hace un tiempo también con el ministro Pérez y a ver, son cuestiones en las que es muy sencillo avanzar porque no hay que ni siquiera modificar la ley, sino la reglamentación, Claro. o sea, el decreto reglamentario. Ujú. En el Consejo Deliberante Arjol se está dando una idea de Sí, nosotros hemos publicar todo en la web, ¿no? sí, nosotros hemos avanzado en muchos temas, pero un poco me gustó mucho la introducción a la que vos hiciste, porque creo que acá lo importante es ver qué mecanismos creamos para no lamentar los hechos que vivimos. La corrupción es una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de muchos actos que vienen ocurriendo y nosotros en el ámbito legislativo, y obviamente los vecinos tienen, yo diría ya como una carga social, una obligación también de ocupar estas herramientas que son muy buenas. Nosotros hemos avanzado en el Consejo Deliberante viendo las dificultades que tenía, sobre todo esto cuando Mabel dice los números son reales, pero tienen que ver mucho también con la burocracia que trae atrás, la necesidad de presentar o la nota, reclamo, esperar la contestación, la burocracia que frena al ciudadano a pedir, bueno, todo ese mecanismo. Y la verdad que nosotros lo que ya venimos planteando hace un año en el Consejo y que ahora logramos aprobarlo, es simplificar el pedido. Y hoy los medios de comunicación, los celulares, internet nos permiten a que la comunicación puedan ser mucho más rápidas y empezar a evitar esa burocracia que a veces impide que el ciudadano pueda controlar con total libertad. Y eso es lo que avanzamos en la creación de un registro de acceso a la información pública para plasmar y simplificar la ley que el municipio adhiere a la ley provincial, que en términos generales, más allá de algunas correcciones que seguramente hay que hacer, es muy buena. Recién a nivel nacional se está discutiendo esto, nosotros ya lo discutimos hace tiempo y eso es positivo. Y este registro lo que busca es simplemente eso, simplificar, tener la posibilidad de que los pedidos puedan hacerse por vía web, simplificar las contestaciones, la información, digamos, que el vecino no encuentre en ese camino que hay desde la información, que vuelvo a decir no pertenece a un gobierno, sino que pertenece al ciudadano, no haya ninguna valla que saltar, ningún obstáculo, sino que sea mucho más fluida, porque eso nos va a permitir atacar en definitiva la consecuencia que es la corrupción, ¿no? Y no lamentar los hechos que estamos lamentando en ese momento. Claro. ¿No? Fols, y usted es uno de los solicitantes en este caso. Sí, quería agregar algún pensamiento. La transparencia es más que el acceso a la información pública. La transparencia es una vocación de publicidad de actos. Si los funcionarios fueran transparentes, apegados a la permanente publicidad de actos, tal vez una ley de acceso hubiera sido innecesaria. Bueno, es el camino que tenemos, alternativo, tal vez el último camino para llegar a la transparencia de la tarea de los funcionarios públicos. Bueno, pasando a lo mío, me han elegido a mí entre 50 situaciones anuales por una sencilla razón. Creo que fui el primero en hacer ejercicio como ciudadano requiriendo acceso a información pública, concretamente al IPS, que es el Instituto de Previsión Social de Misiones, preocupado como ciudadano y como parte del movimiento de Marea Blanca, que ustedes conocen, está en la plaza todos los jueves, luchando por sus derechos y por el saneamiento del instituto. Entonces pedí una información sencilla. En el mes de septiembre de 2012 quería saber cuánto debió entrar, o sea, los ingresos devengados, como se dice técnicamente, al instituto y cuál fue el gasto previsional. Simplemente con darme 3 números, ingreso y la diferencia, o sea, el balance, ya estaba respondido. Me respondieron solamente con un exhaustivo detalle de los gastos previsionales, régimen por régimen. Excelente respuesta. Pero no me dieron información acerca de lo que debía entrar al IPS y el instituto debe saber porque la ley, creo que es 19, número 33, establece que todos los organismos mensualmente deben informar al instituto acerca de aportes y contribuciones, salarios, etc. Sí. O sea que era información que tenía, pero no querían dar para no llegar al tercer número, que es la diferencia o el balance. ¿Y cuál fue la conclusión? Entonces, me quedaba el camino de la insistencia. Insistí 2 veces. No me contestaron exactamente lo mismo, sin explicar por qué no me brindaban la información faltante. Entonces, bueno, me quedaba el camino de la justicia como está previsto en la ley, ¿no es cierto?, 58.
Pero dije, no, hay otro camino. Voy a probar con todos los organismos pagadores o liquidadores de cuentas. Así que me dirigí al Consejo General de Educación. Acá tengo el detalle. Claro, Voy a porque mostrar, Holz ¿no ha es traído cierto?, todos los papeles. a todos los organismos, y todos los organismos informaron en su momento. Estoy hablando del año 2012. Sí. Y logré armar una planilla Un balance. como esta, sí, con todos los organismos. Y bueno, surgió que había un tremendo superávit en el instituto, algo así como el 40%. O sea, la información que no le dio el IPS, usted Sí. la rastreó. Fui La más- consiguió por otro lado. Claro, por ahí confío más en la estrategia de uno que en la justicia, ¿no? Fue y le dijo, bueno, fulano tenía que Lamentablemente ingresarle es así. tanto, me enganó tanto, a mí me da un Por promedio eso, de no tanto. solo fui el primero, sino que metí un montón de pedidos, ¿no es cierto? Ajá. Requerimientos. El balance entonces en estas circunstancias fue que el IPS tenía, solo me respondió en un 33%, porque eran 3 planteos, 3 números que pedí. Ingresos, egresos y diferencias, ¿no? Bueno, este es un primer balance. El planteo lo hice nuevamente en el 2004, sobre el mes de septiembre, que es un mes sin mucho aumento de sueldo, un mes tranquilo. Y esta vez falló el Poder Legislativo. El Legislativo que sancionó una ley que fue promulgada, obviamente, no dio cumplimiento. Insistí, nada. Entonces esto quiero marcar, ¿no? Es triste, ¿no?, que quienes firman una ley no la cumplen. Y hay responsables políticos y funcionarios también administrativos detrás de esto. Oviedo, relacionado con lo que decía. Sí, muy relacionado con eso. Eso prueba de que no es suficiente. Dos cosas, lo que expone Alberto. No es suficiente con tener la ley, o sea, hay que saber usarla. Y lo que él hace, y hacer estas búsquedas, un trabajo de hormiga, un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación, decir, bueno, no lo puedo conseguir de esta manera, busco el modo. Ese trabajo también está dado en el modo de preguntar. Pero por otro lado, decir, bueno, a la justicia también tenemos que decir, bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar conseguir la información? Y entonces poner en un parangón y decir, esta es la estrategia que decido. Y por otra parte, muy, muy interesante lo que remarca, que a veces nos olvidamos, es en la diferencia entre transparencia y acceso a la información pública. El tema de la rendición de cuentas y del acceso a la información pública, si bien no se llama así, está en la misma Constitución. Nuestra Constitución ya establece este derecho y república significa res pública, cosa pública. O sea que hay que cambiar este paradigma y no es posible que a esta altura, cuando estamos ya a un paso de tener la ley nacional, estemos todavía discutiendo temas, como sucede ahora en San Javier, que están prohibiendo la grabación de las sesiones. Entonces, digamos, estamos a años luz todavía de cambiar nuestra cultura, y en eso la incidencia es ciudadana. Tenemos que aprender y tomar esa herramienta, porque en ese sentido el poder lo tenemos nosotros. O sea, fueron los periodistas los que lograron que tengamos la ley del modo que esté ahora. Sí, claro, el tema. Ahora, concejal, el Consejo Deliberante también es un espacio en el cual se piden muchas respuestas o se piden informes, Sí, y muchísimas veces no lo reciben. Nosotros también, es decir, esto es un germen del último tiempo, en realidad, de creer que la información o lo que genera un gobierno pertenece a ese gobierno, ¿no? Y en realidad esto quedó claro ya, como bien decía en la Constitución, a partir de las leyes también, que la información que genera un Estado, la información que genera un gobierno pertenece a los vecinos, a cualquier habitante de la ciudad que quiera solicitar esa información. Nosotros siempre hemos recabado informes del Consejo que tienen que ver con el funcionamiento, que tienen que ver con rendición de cuentas, y realmente tampoco se cumplen los plazos de los informes para contestarnos, digamos, ¿no? Igual yo creo que más allá de estos hechos que no logran tener la efectividad que uno quisiera, creo que hay que seguir insistiendo, creo que hay que realizar una tarea en este tiempo de docencia, de saber que se tiene ese derecho, de saber que nos corresponde, porque son como etapas, ¿no? Es decir, seguramente hace 6 años no estábamos ninguno de nosotros hablando del acceso a la información pública, los últimos 4 años se empezó a hablar, creo que ahora lo tenemos que empezar a utilizar, y el otro paso será claramente de que no sea necesario pedir la información, que la información tan sencilla como decía Holz, pueda estar volcado en una página de internet y lo podamos saber sin ningún tipo de dificultad. Creo que esos son los avances que se van dando, y este es un momento en donde los que tenemos responsabilidades institucionales y los que tenemos
responsabilidades en este ámbito debemos ejercer ese poder de comunicar la importancia del acceso Sí. a la información pública. En esta línea se sabe, por ejemplo, cuánto es la ampliación presupuestaria del Consejo Deliberante, pero no se sabe la ampliación presupuestaria de la municipalidad, por ejemplo. Nosotros del tenemos una Ejecutivo. dinámica que creemos que la información que genere el Consejo Deliberante es una información que la van a tener todos. Y en ese camino, ustedes saben, el periodismo sabe la ampliación presupuestaria que hemos tenido, cuando la hemos solicitado, porque la decimos y entendemos que los recursos son públicos, que pertenecen al vecino de la ciudad y que tiene que saber a dónde va, cómo va, y entendemos que esa es la dinámica que hay que cumplir. Nosotros en el Consejo nos hacemos responsables por eso y por brindar también con el ejemplo. Digo, si uno profesa que hay que brindar acceso a la información pública, bueno, el Consejo... ¿Y qué les dice la municipalidad a ustedes? No, simplemente no contesta, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una falta de hacer con el ejemplo, que nosotros creemos que en estos tiempos hay que tener en claro que la información pública es de todo y no del funcionario de turno, ¿no? Pauls, ¿a usted le opiniones del concejal y obviamente del observatorio servirían este tipo de herramientas? Porque me parece que es una articulación necesaria. El observatorio, una herramienta a la cual pueda acceder el vecino y una herramienta que puedan manejar todos los ciudadanos. Sí, estoy de acuerdo Sí, con sí. eso. Claro, son jurisdicciones Son distintas, jurisdicciones diferentes. pero entiendo que la municipalidad, sí, la municipalidad se ha adherido a la ley, es decir, cumple con la ley 58. El camino está abierto para pedir información. El registro sería un agregado, ¿no es cierto, Martín? Exactamente, el registro lo que es simplificar los pasos para que no Ah. haya una burocracia de presentación de expedientes, sino Ajá. simplemente crear a partir de la web y crear sistemas canalice simplificados. Y de- ahí está la clave, la burocracia. Claro. Porque Te quieren en cansar las por ese lado, ¿no? tramitaciones Claro. hay un plazo de 10 días hábiles para que el requerido, el organismo requerido, conteste. Sin embargo, insistiendo muchas veces, golpeando la puerta ya de calle Salta, de donde ¿Tuvo que está. llegar a instancias judiciales usted, no? Bueno, Casi. digamos, la instancia judicial es cuando hay denegación de información. Estamos hablando del proceso del trámite nomás, ¿no es cierto? En este momento. Se demora mucho, 10 días hábiles se va a 1 mes y medio, me ha pasado. Y eso que golpeando puerta para... ¿Y en ver la qué ley pasa. estipula una Y se extensión? duerme ¿Se puede generalmente en el ministerio, por mi experiencia. Estoy hablando de la gestión de gobierno anterior. En esta etapa todavía no No, pedí sí, sí. información. Lo voy a hacer más adelante la cuestión, ¿no? Ahí se duerme. El señor ministro tiene que firmar, el ministro tiene que tomar, vamos a explicar cómo es la cosa. Claro. La ley establece que el ministerio es el organismo de aplicación, pero un decreto del gobernador establece que quien hace la tramitación real y efectiva es el subsecretario de Justicia y Seguridad. Pero a su vez hay una resolución ministerial que dice que quien recibe la tramitación es una oficina de acceso a la información pública que es un tercer estamento, ¿no es cierto?, de menor altura, ¿no?, administrativa. Entonces ahí hay 3 pasos creados artificialmente que no sé qué plazos utilizan para pasar de acá al otro estamento y de este al otro y después al organismo requerido, después Jamás vuelva diario para los acá. Ahí empieza el juego, ¿no? Yo creo que si aplica como dicen en la ley 2970, que da plazos concretos, mero pase, 2 días, providencia, 3 días, y dictamen y decisiones definitivas, Sí. etcétera. Eso no se da. Uno no ve el paso del ministro, que es el que más retiene el expediente. Porque aparte tampoco sería una excusa que están abarrotados de expedientes. O Claro, una no, cosa es que porque acá voy a- tenemos abarrotado de datos de- expedientes, tenemos 50 pedidos al año. ¿Y por qué lo hacen, creen ustedes, Arjol, Oviedo? Bien, yo tengo, para mí es simple, la conclusión es una cuestión del ejercicio del poder, la información es poder. O sea, nada obliga a que el ministro de gobierno esté interiorizado de los pedidos que hagan los ciudadanos. O sea, mira el trámite antes de hacer la derivación. O sea, miro a ver qué están preguntando, paso al ministerio, a la secretaría que corresponde. Claro, eso después que él mira, vuelve al subsecretario y vuelve a la Oficina de Acceso a la Información Pública y desde ahí, eso digamos, no lo decimos porque suponemos. Nos dijo Franco en una reunión.
Entonces le pedíamos que acortaran esos plazos, porque es totalmente innecesario. Ahora, ¿cómo funcionan en los lugares donde funciona bien la herramienta? Donde las instituciones, los organismos públicos, los poderes, tienen real vocación de transparencia. Sencillamente está como lo establece ahora el municipio, toda la información está en línea. Podemos ver quiénes iniciaron trámites, qué trámites, pero no solo eso, vamos más allá. Podemos encontrar toda la información que es esencial para la ciudadanía. Planta de empleados, contrataciones, licitaciones, sin necesidad de pedirla. Con un clic la estamos bajando y estamos viendo. Esto tampoco evita la corrupción. Brasil tiene este sistema. A las 24 horas de un llamado a licitación tenían cargado en la web. Por supuesto que no evita la corrupción, pero mínimamente, digamos, si hay gente mirando, estudiando, observando, hay menores posibilidades. Siempre van a haber más trampas y van a haber distintas... La corrupción es un fenómeno mundial, digamos, ¿no? Digamos, que ocurre en todos los países. El tema es cómo creamos mecanismos para que eso cada vez sea más difícil y además para que cada vez haya más ojos mirando. O sea, no sean solo los ojos del Estado, del organismo, de la Oficina Anticorrupción, del Tribunal de Cuentas, sino que también haya ojos que tienen que ver con el ciudadano general que también controle lo suyo, es decir, esos recursos. Y en este tiempo lo que se ha dado es que el ciudadano común se ha dado cuenta que si participa de manera activa, a veces obtiene algunos resultados, ¿no? Sí. Hay por lo menos algunos ejemplos acá. Bueno, acá estamos con 3 personas que viven en la lucha desde el lugar que les toca a cada quien, ¿no? Bueno, señores, les agradecemos, nos encantaría charlar mucho más tiempo, fue muy entretenida la charla, le agradecemos a los 3 la presencia aquí en el programa. Gracias a ustedes. Bueno, Carla, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Hoy por Hoy.